Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Pues vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, el judaísmo es muy celoso de sus creencias y tradiciones y para nada acepta como único o camino alternativo hacia Dios a Jesús. Entonces, ¿será posible que un judío pueda seguir practicando el judaísmo con lo que enseña el cristianismo y viceversa? Por ello le pregunto, ¿un judío puede recibir a Jesús en su vida y seguir practicando el judaísmo y viceversa con un cristiano al judaísmo? Mi nombre es Josué Andrés Cohen de Houston, Texas. Muy bien, estimado Josué, agradezco la pregunta que me haces y te daré una respuesta con el favor de Dios, ya que tu pregunta es una pregunta profunda que toca aspectos teológicos, culturales muy significativos. Por ello voy a abordar tu pregunta desde una perspectiva bíblica y teológica. Y considerando las complejidades de la fe, de la identidad cultural, principalmente la judía, pues te daré una explicación en 3 puntos muy sencillos. Esto es algo muy compleja, esta pregunta, pero trataremos con el favor de Dios darte una respuesta. En primer lugar, vamos a explorar la posibilidad de que un judío reciba a Jesucristo. Y eso ocurre, el poder de Dios es tan tremendo que ocurre. Ahora, desde el punto de vista cristiano, cualquier persona, independientemente de su origen étnico, de su origen religioso, puede recibir a Jesucristo en su vida y corazón, de acuerdo a Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, la salvación está abierta para todas las naciones, sea judío, no sea judío, sea gentil o no gentil, es para todas las razas de la humanidad. Ahora, es importante comentar que Jesús mismo en la carne fue judío y sus primeros seguidores también eran judíos. Los evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, muestran que predicaron inicialmente dentro de la comunidad judía el evangelio. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 46, dice la palabra que perseveraban unidos cada día en el templo, o sea, en el templo judío, partiendo el pan en las casas. O sea, iban al templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el libro de Hechos 3:1 nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Te estoy hablando de que los apóstoles judíos son la iglesia primitiva y todo empieza a se mover en Israel con judíos. De hecho, estos argumentos son los argumentos de los mesiánicos, los argumentos de los que practican las raíces hebreas para justificar una mezcla de tradiciones judías, de tradiciones de la ley con el cristianismo, de lo cual en lo personal no estoy de acuerdo, porque Dios no es un Dios de mezclas. O es a través de la ley o es a través de la gracia. Es a través de la obra que Jesús hizo en la cruz, esa obra perfecta. O es a través de la ley de Moisés o es a través de la obra de Jesús. Ahora, en segundo lugar, en el siglo I, los seguidores judíos de Jesús, probablemente la gran mayoría, continuaron participando en prácticas, en festividades judías, inclusive interpretaban su fe en Jesús
como el cumplimiento de las escrituras hebreas. A medida que el cristianismo se extendió entre los gentiles, empezó a avanzar, empezó el evangelio, surgieron debates sobre la necesidad de seguir en las leyes, en la ley de Moisés y sus prácticas. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 15, precisamente nos relatan en ese concilio de Jerusalén, donde los apóstoles, en el cual además de Pedro y Juan estaba Pablo, se concluyó que los gentiles convertidos al cristianismo, y ahora está hablando de los gentiles, no necesitaban circuncidarse ni seguir estrictamente la ley judía para ser salvos. Solamente se les dieron 4 órdenes radicales: no sacrificar a los ídolos, ni comer nada a ellos, no participar de sangre, de la fornicación y del adulterio, y guardarse de ahogado. Son las 4 cosas que llegaron en la conclusión en el primer concilio. Ahora, es importante que notemos que este concilio se centró más en los gentiles que se convertían al cristianismo que en los judíos que se convertían a Cristo, aunque obviamente esta medida era para ambos. Ahora, algunos cristianos de origen judío pueden sentir que practicar el judaísmo es parte muy importante de su identidad cultural y familiar. Sin embargo, teológicamente, el cristianismo sostiene que la salvación viene a través de la fe en Jesucristo y no mediante la observancia de la ley, de acuerdo a Gálatas 2:16, que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, practicar ciertas ceremonias, ciertas tradiciones, guardar el Shabbat y otras fiestas, culturalmente creo que nos van a enriquecer, pero que no las necesitamos. Un cristiano no las necesita. Y por eso es muy difícil de que un judío que recibe a Jesús esté mezclados en las dos, o viceversa, un gentil se mezcle con las prácticas de la ley. O se es o no se es. Ahora, en Gálatas 3:28, yo con eso quiero prácticamente concluir, nos dice que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Entonces, esto sugiere que en Cristo las distinciones étnicas, religiosas, no deben de ser un obstáculo en la comunión y en la identidad de la fe cristiana. Pues esa es mi respuesta, ¿verdad? Es muy clara. Siempre mucho respeto, mucha admiración al judaísmo. De hecho, ahí nace el cristianismo. Y de hecho, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Ellos son descendientes de Abraham en la carne, y el cristianismo somos descendientes de Abraham en el espíritu, ¿verdad? Así que a través de la fe en Abraham, todas las naciones fueron bendecidas a través de Cristo Jesús. Bueno, pues esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga muchísimo. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba Amando y Venciendo, que nos regales un like, que compartas nuestra liga, y te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Bendiciones.